durante décadas cautivó nuestros corazones en la pantalla, un icono de gracia, talento y belleza atemporal. Pero ahora, a sus 93 años, Angie Dickinson ha hecho una confesión tan sincera, que está conmoviendo hasta las lágrimas a toda una generación de fans. Habla por primera vez de él, el hombre al que llama el amor de mi vida. Antes de que revelemos quién es, dinos, ¿crees que las historias de amor duraderas pueden durar toda la vida? Escribe 1 para sí o 0 para no en los comentarios de abajo. ¿Quién conmovió tan profundamente el corazón de Angie? ¿Y por qué esperó hasta ahora para compartirlo con el mundo? Sigue mirando para descubrirlo. Los matrimonios de Angie Dickinson. Cuando Angie Dickinson intentaba mantener un sano equilibrio entre su popularidad y su vida personal, se enfrentaba a algunas decisiones bastante difíciles. Estableció un firme límite para evitar trabajar horas extraordinarias mientras estaba en la cumbre de su profesión, para poder volver a casa y preparar la comida a su marido, Burt Bacharach. La primera experiencia de Angie con el amor y el compromiso tuvo lugar en 1952, cuando se casó con Jean Dickinson, un jugador de fútbol americano que acababa de graduarse en el Glendale College. A pesar de ser novios en la universidad, su matrimonio no cuajó. En 1959 se divorciaron, y ese mismo año Angie interpretó el papel de Feathers, una seductora jugadora, en Rio Bravo, que se convertiría en su gran éxito interpretativo. Este trabajo no solo le ayudó a forjar su carrera como actriz, sino que también consolidó su posición como símbolo sexual en ascenso en la industria de Hollywood. Tras su ruptura con Dickinson, la vida sentimental de Angie suscitó gran interés. Se la relacionó sentimentalmente con varias de las figuras más destacadas de la época, como el famoso vocalista Frank Sinatra, su coprotagonista en Ocean's 11, John Wayne, e incluso el presidente John F. Kennedy. Sin embargo, en 1965 tomó la decisión de dar el sí, quiero de nuevo, esta vez al célebre compositor Burt Bacharach, responsable de varios éxitos, entre ellos What the World Needs Now, Is Love y I Say a Little Prayer. Un año después de la boda, Angie y Bacharach fueron padres de su hija Nikki. Sin embargo, lo que se suponía que iba a ser un capítulo feliz en sus vidas se convirtió rápidamente en uno difícil. Nikki vino al mundo 3 meses antes de la fecha prevista de parto, pesando solo medio kilo. Los profesionales médicos temían lo peor. En una conversación posterior, Angie contó cómo ella y Bacharach habían estado conteniendo la respiración y disfrutando de cada onza adquirida mientras veían a su recién nacida ganar peso hora tras hora. Nikki pudo salir adelante, pero después la vida nunca fue tan sencilla. Como consecuencia de sus primeros problemas de salud, le diagnosticaron síndrome de Asperger, y también tenía deficiencias oculares. Cuando Angie se dio cuenta de que su hija requería más atención que la media, no dudó en hacer ajustes en su profesión para poder prestársela. Rechazó papeles importantes que le habrían exigido trabajar muchas horas o viajar, incluido el famoso personaje de Hot Lips Houlihan en la serie de televisión M. En su lugar, optó por aceptar trabajos menores en televisión, lo que le permitía permanecer cerca de su familia. En 1974, fue elegida para el papel de Policewoman, que la convertiría en una figura muy conocida. Con el propósito de romper fronteras y reinventar lo que pueden ser las mujeres en televisión, Angie asumió el papel de la sargento Pepper Anderson, una agente de policía encubierta. Sin embargo, Angie mantuvo la compostura a pesar de este enorme triunfo. Reconoció, antes del programa, que no deseaba tener más protagonismo que su cónyuge. Para colmo de males, eso es precisamente lo que ocurrió al final. Mientras la carrera de Angie estaba en auge, Bacharach atravesaba una mala racha. Una compañera de muchos años, la cantante Dionne Warwick, llegó a demandarle en un momento dado por un desacuerdo sobre un contrato. Durante este tiempo, Angie estaba soportando sobre sus hombros la carga de algo más que su propia popularidad. Además de eso, estaba planeando la boda. Sus acciones demostraron que estaba completamente obsesionada con Bacharach, como había reconocido anteriormente. Cuando trabajaba en el plató de Policewoman, se negaba a trabajar los fines de semana o a participar en rodajes largos, con Bert y Nikki como centros de atención. Su vida era organizada. Si tenía que abandonar el plató temprano para preparar la cena, lo hacía. Aunque Angie Dickinson era conocida por su interpretación de una dura agente de la ley en televisión, era una mujer que siempre mantenía el equilibrio entre el amor, la devoción y el legado en su vida personal. En ese precario equilibrio, tomó la decisión de dar prioridad a su familia, aunque eso significara tener que renunciar a los focos
el amigo íntimo y coprotagonista de Angie Dickinson en la serie de televisión Policewoman, Earl Ojiman, declaró en una ocasión que le resultaba difícil. Además de estar ahí para su familia, deseaba dedicar toda su atención a su popular programa. Sus esfuerzos por encontrar un equilibrio entre ambas cosas la llevaron por caminos separados. 2 años después de que Angie Bacharach se convirtiera en una estrella de la televisión y en una pionera de las mujeres en televisión, su matrimonio con Burt Bacharach sufrió una transformación. Aunque no acabaron divorciándose, empezaron a vivir separados. Angie se refería a ello como vivir separada de su familia y decía que incluso a sus amigos íntimos les parecía un arreglo extraño. Burt pasaba la mayor parte del tiempo en su casa de la playa en Del Mar, mientras que Angie permanecía en su casa familiar de Beverly Hills. Sin embargo, volvía con regularidad, y ninguno de los dos estaba dispuesto a finalizar el divorcio en ese momento. Angie aclaró que no estábamos divorciados, y confío en que uno de los dos, o los dos, tomarán finalmente una decisión sobre qué hacer. Mientras intentaban averiguar qué estaba pasando, ambos empezaron a salir con otras personas. Por otra parte, Dickinson salía con hombres, mientras que Burt lo hacía con mujeres. Ella siguió considerándose casada con Burt durante todo el proceso. Su continuo amor y adoración por él puede haber sido la razón por la que no quería poner fin a su relación. Aún así, el matrimonio se disolvió en 1981, después de que la pareja llevara 5 años separada. Parte de la culpa es de Angie. Estar en Policewoman durante tanto tiempo le ha pasado factura. Dijo que ella también la habría abandonado. Burt acabó casándose con Carol Baer Sager, que también era letrista, lo que Angie pensó que era una dama que lo entendía de una manera que ella no podía. De forma directa, pero sin ningún resentimiento, declaró: él me lo repetía, yo no. Se alegró mucho por él. Nikki, su hija, siente la misma pasión por la música que su padre, Burt. Este individuo era baterista. Nikki, que nunca se maquillaba, le dijo una vez a Angie que nunca seríamos tan femeninas como ella. Angie recordaba que esto había sucedido en el pasado. El hecho de diferenciarse de su madre era algo que Angie valoraba. Siguió conservando algunas de las fotografías de Burt por toda la casa incluso después de que se consumara el divorcio. A pesar de que finalmente dejaron de verse, esos recuerdos siguieron siendo muy queridos entre ellos. Por otro lado, la narración dio un giro inquietante. A los 40 años, Nikki falleció en abril de 2012. A lo largo de toda su vida, había luchado contra el síndrome de Asperger y problemas de visión. Finalmente, se quitó la vida en su apartamento de Thousand Oaks, California, donde vivía. Tras el suceso, Burt emitió un breve comunicado en el que se refería a Nikki como alguien a quien le apasionaban los terremotos, los gatos y todo lo relacionado con la ciencia. Nikki había asistido a la Universidad Cal Lutheran para estudiar geología y, a pesar de que tenía problemas de salud, pudo graduarse con la ayuda de su padre. A pesar de que su visión le impedía trabajar en el campo, su serena determinación nunca flaqueó. En cuanto falleció, Burt decidió cancelar todos sus conciertos. Angie no solo perdió una hija, sino también un pedazo de su corazón. A pesar de que rara vez hablaba de la pérdida en público, el dolor que sentía era profundo. Sin embargo, con el paso del tiempo, Angie Dickinson conoció un nuevo tipo de amor que alteraría el curso de su vida. Este amor era distinto del que estaba acostumbrada a experimentar. ¿Quién fue el amor de la vida de Angie Dickinson? Fue el amor de su vida, pero no el hombre con el que se casó. A lo largo de 20 años, Angie Dickinson y Frank Sinatra mantuvieron una relación sentimental intermitente. Sin embargo, a pesar de que mantuvieron una relación intermitente durante 20 años, nunca llegaron a casarse. Algo se interpuso en el camino, incluso para un amor más apasionado que el que compartieron. En 1954, después de que ambos se casaran, se encontraron, cuando Angie estaba casada con Gene Dickinson, su primer marido, y Sinatra estaba casado con Eva Gardner, que era despampanante. Sinatra, sin embargo, no dejó que esto le disuadiera de solicitar el número de teléfono de Dickinson, que ella le proporcionó rápidamente sin dudarlo. Empezaron a verse prácticamente poco después, y la atracción entre ellos siguió creciendo a partir de ese momento. En la película Ocean's 11, estrenada en 1960, aparecieron juntos. Angie interpretó el papel de esposa de Sinatra en la pantalla. Ese mismo año se divorció de Gene, con quien había estado casada. Sinatra, por su parte, seguía abriéndose camino en un mundo lleno de fiestas nocturnas, conflictos de alto nivel y un ritmo que pocos eran capaces de seguir. Y Angie era consciente de ello.
Ya habían comenzado a explorar abiertamente la posibilidad de casarse en 1964. Más tarde, Angie dijo que, aunque el concepto se había planteado en varias ocasiones, nunca le había entusiasmado la idea. Según ella, estaban tan a gusto el uno con el otro que daba la impresión de que no era esencial. Además, no estaba interesada en adoptar el estilo de vida que le exigiría estar con Sinatra a tiempo completo. Una de las razones por las que no aceptó casarse con él fue por lo tarde que se acostaba. Con frecuencia se quedaba fuera hasta el amanecer. Y a pesar de que ella estaba perdidamente enamorada de él, no se veía casada con alguien que viviera así. Por su parte, Sinatra tenía sus propios reparos. Un comentario que Angie entendió e incluso con el que estuvo de acuerdo en ese momento fue que él había declarado una vez que nunca se casaría con una estrella de cine. Angie recordaba que él había hecho esa declaración. Cuando pensó en ello, recordó haberle dicho que nunca querría ese tipo de relación con nadie. Pasados unos años, se casó con la actriz Mia Farrow, lo que no deja de ser una ironía. En entrevistas posteriores, Angie reveló que nunca había querido que él le propusiera matrimonio. La razón era que no quería verse en la situación de tener que rechazar su propuesta. A pesar de ello, ambos mantuvieron una relación muy estrecha. Siguieron siendo amigos hasta que Sinatra falleció en 1998. No había animadversión entre ellos, sino simplemente respeto mutuo y una antigua consideración el uno por el otro. Angie expresaba con frecuencia su afecto por él. Se refería a él como el hombre más importante de su vida y afirmaba que el mero hecho de pensar en él le hacía sonreír. Apreciaba su habilidad, que incluía sus dotes como actor y cantante, aunque no siempre lo eligiera. Ella tenía la impresión de que era capaz de superar cualquier obstáculo que se le presentara. A sus ojos, era a la vez desafiante, asombroso, valiente y tonto. A pesar de su complejidad, seguía teniendo su corazón. Sinatra siguió siendo el gran amor de su vida, a pesar de que finalmente se casó con Burt Bacharach y tuvo un hijo con él tras su matrimonio. ¿Hubo alguna vez en la que Angie Dickinson y John Wayne estuvieran juntos? Aunque Angie Dickinson fuera una pionera en el mundo de la televisión, no fue ajena a los escándalos mientras no estaba en la pantalla. Rumor de asunto. Se dice que varias personas conocidas, entre ellas John Wayne, mantuvieron un romance con ella. ¿Es cierto que ambos estuvieron juntos alguna vez? ¿O todo esto no es más que un rumor? Averigüe más continuando leyendo. John Wayne trabajó con varias protagonistas brillantes y dinámicas a lo largo de su carrera, pero según el propio Duque, Angie Dickinson fue la actriz principal que más le impresionó. Wayne y Dickinson tuvieron una conexión instantánea, a pesar de que él era 24 años mayor que Dickinson. La primera vez que se vieron cara a cara fue en 1958, cuando ella interpretó el papel de su esposa en pantalla en la película Me casé con una mujer, en la que Wayne también aparecía en un cameo. En una película posterior, Cast a Giant Shadow, de Maude Chavosson, estrenada en 1966, los dos actores aparecerían juntos en pantalla. Por otra parte, ninguna de estas películas podría compararse con la muy apreciada Río Bravo, en la que trabajaron juntos, desde su estreno a finales de la década de 1950. La película Río Bravo, dirigida por Howard Hawks, no ha hecho más que ganar notoriedad. La sinergia que Dickinson fue capaz de crear con John Wayne fue algo que nadie más pudo lograr. Este western clásico fue un gran ejemplo de ello. Durante los últimos minutos de la película, el personaje interpretado por Walter Brannan hace un comentario sobre que tiene novia. La actitud de vaquero rudo que John Wayne representaba en la mayoría de sus películas no solía dar lugar a finales amorosos. Sin embargo, la interpretación de Dickinson hizo posible que esto sucediera. Sin embargo, ella estaba ansiosa por reconocer la propia actuación de Wayne y darle crédito por ello. A pesar de que Río Bravo es sin duda la película en la que Dickinson hace su aparición más memorable con Wayne, es esencial comprender el trasfondo de la película. La valiente y a veces robaescenas actuación de Dickinson en el papel de Feathers es uno de los aspectos más destacados de Río Bravo. Sin embargo, es solo una parte de lo que hace de Río Bravo uno de los mejores westerns que el cine ha producido jamás. Además, la brillantez de la película puede atribuirse al hecho de que la actuación de Wayne, junto con las de Dean Martin, Ricky Nelson y Dickinson, también contribuyeron a realzar la acción, el romance y el drama de la película. Existe la creencia generalizada de que Maureen O'Hara era la coprotagonista preferida de Wayne debido a que colaboraron juntos en 5 películas. Sin embargo, Wayne sostenía que no era así en absoluto. En el libro titulado John Wayne, The Man Behind the Myth, escrito por Michael Mann, se cita a Wayne afirmando,
tuvimos mucha suerte de contar con la presencia de Angie Dickinson. No solo era atractiva, sino también inteligente. Además, Gwen otorgó a Dickinson el mayor respeto posible cuando declaró: era sin duda una de las actrices con más talento con las que he colaborado. No cabe duda de que a Gwen no solo le gustaba trabajar con Dickinson, sino que su presencia también contribuía a mejorar su interpretación cada vez que ambos aparecían juntos en pantalla. Por su parte, Dickinson fue igual de efusiva en su admiración por Gwen hace 13 años, cuando declaró a Austin Culture Map que el actor era encantador cuando trabajaba con ella. Dickinson dijo que había trabajado con Gwen. Añadió que cree que es un lado de él que no vimos en muchas de sus películas, señalando específicamente la relación romántica que su personaje tuvo con Feathers en Río Bravo. Lo que Dickinson quiere decir es que muy pocos intérpretes, si es que hubo alguno, fueron capaces de resaltar ese aspecto del duque como lo hizo ella. A pesar de que Gwen tenía experiencia previa en comedias románticas antes de Río Bravo, muestra su verdadero potencial cuando forma pareja con Dickinson. Es posible que John Wayne y Angie Dickinson hayan colaborado en 3 películas. Sin embargo, Río Bravo es, con diferencia, la película en la que han pasado más tiempo juntos en pantalla. En Río Bravo, los dos actores demuestran una notable química cuando sus personajes desarrollan un interés amoroso mutuo. Se trata de una rareza para el experimentado actor, que suele ser conocido por interpretar a duros pistoleros. En comparación, el tiempo que pasaron trabajando juntos en las películas Me casé con una mujer y Proyecta una sombra gigante no pasó de cameos. Además, Río Bravo es, sin duda, la película en la que Gwen y Dickinson han aparecido juntos que ha recibido mejores críticas. Me casé con una mujer no es más que una comedia olvidable, por no decir terrible. Río Bravo, por el contrario, se considera una película de referencia en el género del western por su excepcional calidad. Cast a Giant Shadow es una película biográfica considerada un tanto ambiciosa. Está protagonizada por Kirk Douglas, y tanto Gwen como Dickinson tienen papeles de estrellas invitadas en la película. Sin embargo, también se considera una película floja y poco impresionante que no está a la altura de su título ni de su tema, que es la vida real del coronel David Mekhi Marcus, que dirigió las fuerzas de defensa israelíes en 1948. A pesar de que Río Bravo ha envejecido muy bien, la crítica moderna tiende a considerarla incluso superior hoy en día a la opinión general que existía cuando se estrenó. En 2008, fue seleccionada como uno de los 10 mejores westerns por el American Film Institute, y en 2014, fue considerada cultural, histórica o estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso, lo que llevó a su selección para el Registro Cinematográfico Nacional. Se trata de un honor reservado únicamente a las películas más influyentes de la historia del cine estadounidense. Como resultado de su impacto, se han producido varios westerns desde entonces, y John Carpenter incluso la acreditó como fuente de inspiración para su película clásica, Asalto al Precinto 13, que se estrenó en 1976. Casi todos los críticos de cine y el público están de acuerdo en que Río Bravo sigue siendo una película que se puede ver más de una vez, y esto se debe en gran parte al reparto. A pesar de que Gwen y Dickinson son indiscutiblemente lo más destacado de la película, esta también cuenta con actuaciones sobresalientes de los artistas Dean Martin y Ricky Nelson, así como de los conocidos veteranos del Western World Bond y John Russell. El ganador del Oscar Walter Brennan también impresiona en su papel secundario de Stampy, y no hay ni un solo miembro del grupo que aproveche ninguna de las oportunidades que se les presentan. Además, un gran número de historiadores y críticos de cine opinan que Río Bravo es la cumbre de la obra del gran cineasta Howard Hawks. En la película se incorpora una cantidad suficiente de humor seco para compensar los tiroteos que sirven de motor al drama. La película tiene un buen ritmo y es equilibrada, ya que nunca se apoya demasiado en los elementos románticos o violentos de la historia. Aunque Hawks recurre en Río Bravo a varios de los clichés visuales clásicos del western que se le reconoce por haber popularizado, en esta película consigue enmarcar las amplias vistas y las escenas íntimas de Saloon con más eficacia que en prácticamente cualquier otra película que haya dirigido a lo largo de su carrera. Aunque nunca se rumoreó que los dos estuvieran unidos sentimentalmente de forma significativa, era imposible negar el hecho de que tenían química el uno con el otro, y su conexión solo se hizo más fuerte con el paso del tiempo. Si existieron o no como pareja genuina sigue siendo una incógnita. Sin embargo, la relación que retrataron en la película Río Bravo expresa en gran medida la conexión que tenían. No solo los fans reconocieron la química que había entre ellos,
Su habilidad y presencia eran tan impresionantes que el mismísimo John Wayne no podía dejar de admirarlas. Dickinson, la mediana de 3 hijas, nació el 30 de septiembre de 1931 en Colne, Dakota del Norte, con el nombre de Angeline Brown, a la que amigos y familiares llamaban cariñosamente Angie. Sus padres, Frederica y Leo Henry Brown, eran de ascendencia alemana y su apellido se escribía originalmente Brown. Criada como católica romana, Angie creció rodeada de palabras e historias. Su padre era redactor y editor del periódico Combe Messenger y del Daily Mail. También trabajó como proyeccionista del único cine del pueblo hasta que se quemó, lo que sembró en Angie un amor por el cine que duraría toda la vida. En 1942, con solo 10 años, su familia se trasladó a Burbank, California. Allí asistió al Bellarmine Jefferson High School, donde se graduó a los 15 años. Estudiante brillante, ganó el 6º concurso anual de redacción Bill of Rights el año anterior. Angie estudió en el Immaculate Heart College de Los Ángeles y, más tarde, en el Glendale Community College, donde se licenció en empresariales en 1954. Inspirada por la profesión de su padre, al principio planeó convertirse en escritora, pero pronto cambió de opinión, entre 1950 y 1952. Siendo aún estudiante, Angie trabajó como secretaria en la Lockheed Air Terminal, actual aeropuerto Bob Hope, y también en una fábrica de piezas. En 1952, se casó con el jugador de fútbol americano Gene Dickinson y adoptó el nombre que se convertiría en el icónico Angie Dickinson. Su andadura en el mundo del espectáculo comenzó casi por accidente, tras quedar segunda en una preliminar local de Miss America. Un agente de casting se fijó en ella y le ofreció ser una de las 6 coristas del programa de Jamie Dorandi. Esa oportunidad llamó la atención de un productor de televisión, que la animó a dedicarse a la interpretación. Angie se tomó en serio la sugerencia y empezó a estudiar el oficio. En poco tiempo, la NBC la invitó a participar como estrella invitada en varios programas de variedades, como el Colgate Comedy Hour. No pasó mucho tiempo antes de que se cruzara con Frank Sinatra, un encuentro que pronto inició una amistad para toda la vida y mucho más. Primeros papeles. En la Nochevieja de 1954, hizo su debut oficial como actriz en un episodio de Death Valley DS y, a partir de ahí, su carrera empezó a dispararse. Angie apareció en episodios de Matinee Theater, Buffalo Bill Jr., City Detective, Gunsmoke, The Virginian y muchos más. Hollywood tenía una nueva estrella emergente, con belleza, inteligencia y una innegable presencia en la pantalla. En 1956, Angie Dickinson no dejaba de hacerse un hueco en la televisión. Apareció en un episodio de The Life and Legend of Wyatt Earp, y al año siguiente tuvo un papel como invitada en Have Gun Will Travel, en un episodio titulado A Matter of Ethics. Su ascenso fue gradual, pero inconfundible. En 1958, interpretó a Laura Meadows en Cult 45, y ese mismo año a Mrs. Fargo en el caso del testigo tuerto, de Perry Mason. Con cada papel, Dickinson afinó su arte y amplió su registro, dejando una impresión duradera en series como McHammer, Wagon Train y Man into Space. En 1965, consiguió un papel recurrente en la serie de la NBC Dr. Kildare de la NBC como Carol Traman, y solo un año antes cautivó al público en El Fugitivo como astuta conspiradora junto a Robert Duvall. Su versatilidad era innegable, desde esposa infiel y policía estatal hasta huésped problemática en 2 episodios de La Hora de Alfred Hitchcock, incluido el espeluznante Thanatos Palace Hotel. La carrera cinematográfica de Dickinson comenzó humildemente con papeles no acreditados en películas como Lucky Me, 1954, y Man with the Gun, 1955. Pero en 1956, consiguió su primer papel protagonista en Gun the Man Down, en el que se mantuvo al lado de James Arness, su papel en Chinagate, 1957, un clásico de culto de Sam Fuller, presentó a una Angie más compleja, sin miedo a explorar los lados más oscuros y descarnados de la narración, rechazando el estereotipo de rubia platino que popularizaron estrellas como Marilyn Monroe y Jane Mansfield. Dickinson optó por un rubio miel más natural. Se labró su propio camino, en el que fusionaba sensualidad e inteligencia. Sus primeros pasos en la pantalla fueron en películas de serie B y westerns, como Shootout at Madison Bend, 1957, y dramas policíacos como Cry Terror, 1958, donde actuó junto a James Mason y Raj Dagger en el papel de una calculadora mujer fatal. Luego llegó su gran éxito. En Río Bravo, 1959,
Dirigida por Howard Hawks, Angie iluminó la pantalla en el papel de Feathers, una jugadora atrevida y coqueta que se gana el corazón del sheriff, interpretado nada menos que por su ídolo de la infancia, Ion Wen, rodeada de estrellas como Dean Martin y Ricky Nelson. Dickinson se desenvolvió con soltura y Hollywood no pudo apartar la vista de ella, pero la fama tenía sus complicaciones. Cuando Hawks vendió su contrato personal a un gran estudio sin su conocimiento, Dickinson se sintió sorprendida y decepcionada, pero eso no la detuvo. Siguió adelante, consiguiendo papeles destacados en los años 60, desde The Bramble Bush, con Richard Burton, hasta The Star-Studded Ocean's 11, de 1960, en la que se reencontró con sus amigos Sinatra y Martin. Abordó una amplia gama de papeles, desde una enfermera conflictiva en Los pecados de Rachel Cade, 1961, a una amante intrigante en Aventura en Roma, 1962, y el personaje principal de Jessica, 1962, una comadrona despreciada por esposas celosas, pero quizás su papel más provocativo fue el de Big Bad Mama, 1974, en el papel de la feroz y sensual Wilma McClatchy. Dickinson sorprendió al público con una interpretación atrevida, que incluía escenas de desnudo junto a William Shatner y Tom Skerritt. A sus 40 años, acaparaba un nuevo tipo de atención, atrayendo a una generación más joven de admiradores y redefiniendo lo que podía ser una sirena de Hollywood. Su estatus de icono se cimentó en 1966, con una legendaria portada de la revista Esquire, en la que posaba sin nada más que un jersey y unas medias. La imagen se hizo tan famosa que, décadas más tarde, Esquire encargó a Britney Spears que recreara el look para su número del 70 aniversario, un homenaje al atractivo intemporal de Dickinson. Su papel en La mujer policía. A los 42 años, Dickinson regresó a la pequeña pantalla en marzo de 1974 para un episodio de la aclamada serie antológica Police Story. Su actuación fue electrizante, tanto que la NBC no solo se fijó en ella, sino que le dio un programa propio. Al principio, Dickinson dudó. Una serie significaba muchas horas y confinamiento creativo, pero los productores sabían cómo vender la propuesta. Podrías convertirte en un nombre familiar. Y eso lo hizo por ella. Había nacido Policewoman, y también un icono de la televisión. La serie rompió reglas y récords. Dickinson, en el papel de la sargento Pepper Anderson, no solo fue la primera mujer en encabezar un exitoso drama televisivo de 1 hora de duración, sino que abrió la puerta de par en par a todas las series policíacas protagonizadas por mujeres que siguieron. Ambientada en la unidad de conspiración criminal del Departamento de Policía de Los Ángeles, la serie seguía a Anderson, que a menudo trabajaba de incógnito. Era dura, inteligente, imprevisible y, lo más importante, imposible de ignorar. Junto a Earl Holliman, Charles de Ercop y Ed Bernard, Dickinson no solo interpretaba a un policía. Era la policía que todas las mujeres querían ser y a la que todos los hombres no podían dejar de mirar. En su primer año, Policewoman alcanzó el número 1 en varios países, superando todas las expectativas. Dickinson ganó un Globo de Oro y 3 nominaciones a los Emmy, pero años más tarde, el brillo se apagó. En una entrevista de 2019, Dickinson confesó que se arrepentía de haber aceptado el papel, no por lo que representaba, sino por lo que exigía. Es algo constante. Es muy duro, le dijo a Fox News Digital. El papel le dio fama, pero le robó tiempo para el cine y sus aficiones personales. Firmé el contrato, así que no importaba si lo encontraba inspirador o no, admitió, pero la forma en que me lo presentaron fue, ¿no quieres ser un modelo a seguir? Y solo por esa razón, se quedó. En 1974, una mujer de uniforme seguía siendo una rareza visual. Dickinson no se limitó a llevar la placa, sino que la transformó. Policewoman inició un fenómeno nacional. Los departamentos de policía de vieron un aumento de solicitudes de mujeres. El efecto dominó fue innegable. Sin Pepper Anderson, probablemente no habría Cagney y Lacey, ni Ángeles de Charlie, ni Mujer Biónica. Dickinson había encendido la mecha, aunque nunca se considerara parte de ningún movimiento feminista. Nunca sentí la necesidad del feminismo, dijo a AARP. Nunca sentí competencia por los hombres. Su filosofía era contundente y consciente de sí misma. Cuando me presentaba a un papel, no competía con los hombres, era un papel para una mujer. Dickinson aceptó su papel de símbolo sexual con mordacidad. ¿Me explotan las piernas? Bueno, es lo único que tengo para vender. Bromeó, pero el glamour tenía sus límites creativos. Le molestaban las escenas de baño recurrentes.
Esos momentos tan atractivos en los que el teléfono siempre parecía sonar a mitad del baño. Esencialmente, el trabajo de una mujer es ser mujer. Observó una vez, una declaración provocativa, tal vez, pero que encajaba en una carrera construida sobre la contradicción, cuando Police Woman terminó en 1978. Después de 91 episodios, el legado de Dickinson estaba grabado en la historia de la televisión. Ese mismo año volvió a interpretar su emblemático papel en el especial Ringo de la NBC, junto a Ringo Starr y John Ritter, salpicando el mundo del pop con su característica mezcla de sátira y fanfarronería. Siguió burlándose de su personaje con parodías de Pamela Anderson en los especiales navideños de Bob Hope y de nuevo en 1987 en Saturday Night Live. Ese mismo año, el Departamento de Policía de Los Ángeles le concedió un doctorado honoris causa en reconocimiento a su impacto cultural. La respuesta de Dickinson, oro puro, ahora puedes llamarme doctor Pepper. A lo largo de la década de los 70, apareció en los Celebrity Roasts de Dean Martin, siendo famosa por ocupar ella misma el asiento en 1977. Aupada por leyendas como James Stewart, Orson Welles y su coprotagonista Earl Halleman, Dickinson demostró que podía aceptar una broma tan bien como podía acabar con un criminal. En la pantalla, Angie Dickinson no solo interpretó la historia, ella la hizo, la envolvió en seda, y luego la pateó a través de un cristal. La insignia era ficción y la influencia muy real. ¿Qué opinas? ¿Compartieron Angie y Burt uno de los mejores romances de Hollywood? Pon 1 si crees que es legendario, o 0 si piensas que es dulce pero raro. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale a me gusta, suscríbete y toca la campana, porque más confesiones sinceras de leyendas de Hollywood están a la vuelta de la esquina.